Trump dijo: «Ucrania no tiene cartas para jugar». Yo dije: «No tienes las cartas». Vladimir Putin se paró frente a las cámaras y mostró su conocida arrogancia, amenazando a Zelensky: o aceptar la ocupación o perder más. Sergei Lavrov dijo que no aceptarían ningún plan de paz que no fuera el propuesto por Trump y que Europa no debería esperar que Rusia se apresure a la mesa de negociaciones. Можно по-разному описывать, но Америка должна быть первой везде, и все должны Америку слушаться. Los rusos se admiraban a sí mismos en un espejo gigante. El Kremlin estaba ebrio de victoria. Sin embargo, Kiev respondió a esta arrogancia no en la mesa diplomática, sino en el campo de batalla con karma instantáneo. Mientras Putin hacía esas amenazas, cada rincón de Rusia ya había sido envuelto en llamas. Primero, el corazón energético de Moscú se detuvo. Luego, los buques de guerra en Novorossiysk y los oleoductos en Tuapse fueron atacados. Esto se había vuelto común, pero el verdadero impacto ocurrió en Taganrog. El rarísimo y más secreto avión experimental A-60 con láser del ejército ruso, diseñado para la guerra espacial, fue completamente destruido en su hangar. Imágenes de Taganrog. Según los residentes locales, se escucharon aproximadamente 20 explosiones durante toda la noche. El corazón de la Fuerza Aérea Rusa fue golpeado. Los hangares de Tu-95 y los futuristas A-60 fueron destruidos. Todo está lleno de agujeros. Los edificios están en ruinas. Al mismo tiempo, las arterias de petróleo y logística fueron atacadas en Novorossiysk y Tuapse. El flujo de petrodólares de Rusia que financia la guerra fue aplastado. Mientras las llamas se elevaban en Novorossiysk, un hombre ruso continuaba caminando y hablando por teléfono como si nada hubiera pasado. En el centro de la ciudad portuaria se desató una ola de pánico. Simultáneamente con el ataque aéreo, los altavoces civiles transmitieron anuncios de alarma nuclear y química. Poco después, el alcalde de la ciudad anunció que el sistema de alarmas había sido hackeado. Rusia se sumió en un caos total esa noche. En medio de este caos, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que los medios occidentales eran ineficaces y que RT y Sputnik estaban diciendo la verdadera verdad. Sin embargo, la verdad estaba en los videos compartidos por civiles rusos. Las afirmaciones de Lavrov fueron desacreditadas cuando misiles de defensa aérea mal dirigidos impactaron en edificios de apartamentos rusos. Esto demuestra que Rusia debería invertir en establecer sistemas de defensa aérea adecuados en lugar de gastar todo su dinero en proyectiles de artillería para las líneas del frente. Entonces, ¿qué estaba haciendo Vladimir Putin? Mientras las ciudades rusas estaban bajo ataque, Putin estaba siendo entretenido en Kirguistán con canciones, bailes y melodías de Kalinka. Sonreía mientras su pueblo sufría. Para entender mejor lo que sucedió, volvamos al 25 de noviembre. Ese día, Donald Trump anunció que el plan de paz había sido reescrito. Zelensky declaró que estaba listo para reunirse con Trump y podría aceptar la mayor parte del plan de paz. Sin embargo, Kiev estaba decidido a demostrar su poder en el terreno de la manera más dura posible para obtener lo que quería en la mesa. Y lo hicieron no con misiles occidentales, sino con los propios misiles destructivos nacionales de Ucrania, como los UAV a reacción BARS, Neptune y Flamingo. El imperio de Putin se está derrumbando no solo por los misiles, sino también desde dentro. Un régimen que ni siquiera puede pagar los salarios de los trabajadores del astillero, cuyos barcos se hunden antes de tocar el agua. Incluso si Ucrania no ataca, los proyectos de Putin ahora se están autodestruyendo. La operación se llevó a cabo bajo una doctrina combinada de las fuerzas de misiles, fuerzas navales, operaciones especiales y sistemas no tripulados. El objetivo más prestigioso del ataque fue la instalación de ciencia y tecnología de aviación Beriev en el óblast de Rostov. Esta instalación no era solo una fábrica de aviones, sino el cerebro y centro de mantenimiento de la aviación militar de Rusia. En particular, era un lugar donde se realizaban la modernización y las reparaciones mayores de los aviones bombarderos estratégicos Tu-95MS, los portadores de los misiles de crucero KC-101 que impactaron en Ucrania. Fuentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania confirmaron que el ataque se llevó a cabo utilizando misiles de crucero Neptuno y vehículos aéreos no tripulados a reacción BARS. La era de los drones lentos impulsados por hélice había terminado. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 249 vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, videos de testigos presenciales mostraron incendios intensos en la pista y en los hangares cerca de la instalación.
La consecuencia más devastadora del ataque, sin embargo, fue un recurso insustituible estacionado en la base aérea sur de Taganrog, el avión experimental con láser aerotransportado A-60. El A-60 no era un avión ordinario, era un laboratorio volante, diseñado basado en el avión de transporte IL-76 de la era soviética, utilizado para probar armas láser aerotransportadas. Esta plataforma fue diseñada para probar sistemas láser de clase megavatio, capaces de derribar aeronaves enemigas y aerostatos, y especialmente de desactivar sensores de satélites. La sección trasera del fuselaje del avión albergaba un láser de combate, mientras que el morro contenía un radar para la detección y fijación de objetivos. El destino del A-60 era claramente visible en videos grabados por residentes de Taganrog. Las imágenes mostraban un avión ardiendo en llamas en una pista cerca de la instalación. Uno de los dos sistemas experimentales producidos durante la era soviética fue destruido el 25 de noviembre. Este avión, aunque experimental, era una prueba tangible de los ambiciosos pasos de Moscú hacia la superioridad espacial y aérea. Reproducirlo es casi imposible bajo la actual economía de guerra y las limitaciones tecnológicas. El mensaje de Kiev fue claro: podemos destruir sus aviones más avanzados y armas experimentales en minutos, y ustedes carecen del poder para contrarrestarlo. Los hangares que fueron alcanzados albergaban 3 aviones Tu-95MS que habían sido llevados al centro para modernización. Estos aviones son la columna vertebral de la capacidad de ataque aéreo de largo alcance de Rusia. La desactivación de la instalación causa un daño permanente a la capacidad operativa de esta flota. El ritmo de los ataques a Ucrania se ralentiza. El paquete de ataque también tuvo como objetivo la instalación de producción de UAV Molniya. Aquí es donde se producían los vehículos aéreos no tripulados, los ojos y oídos del ejército ruso. Al atacar la capacidad de producción de drones de Rusia con sus propios drones, Ucrania escenificó una ironía que podría llamarse el colapso tecnológico del Kremlin. Simultáneamente con el ataque a Taganrog, se golpearon las arterias logísticas y económicas críticas de Rusia en el Mar Negro. Novorossiysk no solo era la base principal de la flota del Mar Negro de Rusia, sino también el segundo centro de exportación de petróleo más grande del país. Las Fuerzas de Operaciones Especiales y Misiles de Ucrania apuntaron al terminal de petróleo Shesharis y a la refinería de petróleo Tuapse. El ataque afectó la infraestructura del terminal, como las estaciones de carga de petróleo y los colectores. Los ingresos de petrodólares de Rusia sufrieron un gran golpe. La capacidad logística de la Armada rusa también fue afectada en el ataque. Un gran buque de desembarco del proyecto 1171 atracado en el muelle del puerto resultó dañado. La flota del Mar Negro se vio obligada a retirarse de su base principal en Crimea debido a los ataques de Ucrania. Ahora, no están seguros ni siquiera en Novorossiysk, que ven como su nuevo refugio. Las posiciones de los sistemas de defensa aérea S-300, S-400 que protegen la terminal de petróleo y el puerto también fueron atacadas. Según las evaluaciones iniciales, se causó daño a un lanzador S-400. Todo esto sucedió en un momento crítico de la política global, como mencionamos anteriormente, cuando se discutía el plan de paz de Trump. Kiev buscaba entrar en cualquier alto el fuego o negociaciones de paz desde una posición de fuerza. El mensaje era claro: te vemos. Te conocemos. Tus puntos más vulnerables son nuestros objetivos. Una serie de eventos que respaldan esta evidencia ocurrió incluso antes de los ataques en Taganrog y el Mar Negro. El 23 de noviembre, la central térmica de Shatura, uno de los centros energéticos más críticos de Moscú, fue atacada. La guerra llegó al corazón de Rusia, desde Ryazán hasta Moscú, desde Kursk hasta Oriol del 19 al 20 de noviembre. Lo que ves aquí no es solo un ataque con drones, es un rayo contra el imperio de Putin, contra la narrativa de la victoria. Ucrania demostró que se había convertido en una maldición, no solo apuntando a objetivos técnicos y económicos, sino también demostrando que Rusia ya no podía controlar todo su territorio. La última ola de ataques desencadenó la mayor maldición para Rusia. Estamos hablando de aviones de alerta temprana y control A-50, o AWACS. Rusia solo tiene un puñado de estos aviones, y su mantenimiento, reparación y modernización solo se pueden realizar en esta instalación en Taganrog. Ucrania había derribado anteriormente A-50 en el aire, pero ahora el último ataque ha prácticamente incendiado el hospital de aviones A-50. Si la infraestructura técnica de Beriev ha sufrido daños severos, lo cual es seguro dado que los hangares y los sitios de prueba han sido alcanzados, la flota restante de A-50 de Rusia no podrá permanecer en el aire. Sin el A-50, los cazas rusos podrían estar ciegos tanto en su propio espacio aéreo como en los cielos ucranianos. En esta situación, la Fuerza Aérea Rusa no puede detectar misiles ucranianos ni gestionar el combate aéreo.
Esta situación es el ejemplo perfecto de la estrategia de Ucrania para estrangular efectivamente a la Fuerza Aérea Rusa. Al destruir el equipo necesario para reparar sus aviones radar, Ucrania ha condenado a la Fuerza Aérea Rusa a una oscuridad a largo plazo. Además, la destrucción de los hangares de mantenimiento para los aviones bombarderos Tu-95MS impactará directamente en la campaña de presión de ataques con misiles de Rusia. Un bombardero estratégico que no puede ser mantenido ni tener sus piezas reemplazadas no es diferente de un enorme montón de metal tirado en el suelo. Esta situación tiene el potencial de reducir la frecuencia e intensidad de los ataques con misiles en las ciudades ucranianas en los próximos meses de invierno. La pérdida de un arma antisatélite como el A-60 también es significativa en términos del equilibrio de poder global. Dado que el espacio es el ámbito más crítico de la guerra moderna, este tipo de capacidad antisatélite era uno de los disuasivos estratégicos de Moscú contra Occidente. La destrucción de esta plataforma ha destrozado las afirmaciones de Rusia sobre su superioridad técnica en este campo. Estados Unidos y la OTAN dependen en gran medida de satélites de vigilancia, navegación y comunicación para gestionar la guerra. El objetivo del A-60 era desactivar o cegar estos satélites. La pérdida del A-60 paralizó la capacidad de Rusia para contrarrestar las redes de inteligencia basadas en el espacio en cualquier conflicto futuro. Por supuesto, el impacto psicológico de este ataque en Taganrog puede ser incluso más devastador que su impacto militar. Las advertencias de amenaza química, radiactiva y de tormenta en Novorossiysk fueron un ejemplo sofisticado de guerra psicológica destinada a crear caos masivo. Las llamadas a los ciudadanos para tomar profilaxis de yodo desencadenaron la percepción entre la población civil de que un ataque nuclear era inminente, llevando el pánico a su punto máximo. La aviación civil se detuvo en regiones como Rostov, Krasnodar y Sochi. Las restricciones en los despegues y aterrizajes de aviones en los aeropuertos de Sochi y Gelenchik mostraron que los resorts vacacionales de la élite rusa se habían convertido ahora en campos de batalla. La admisión del gobernador de Krasnodar, Kondratiev, de que la región había sido sometida a uno de los mayores ataques de la guerra, no pudo ocultar la gravedad de la situación. Cuando juntamos las piezas, la imagen que emerge no es tanto una victoria instantánea para Ucrania, como una posición de jaque mate estratégico que está arrastrando gradualmente a Rusia hacia abajo. El ataque a Taganrog es una declaración de que el centro de gravedad de la guerra ha cambiado. Rusia veía la región de Taganrog y Rostov como una fortaleza impenetrable equipada con sistemas S-400 y Pantsir. Sin embargo, Ucrania rompió esta doctrina con sus drones a reacción BARS y misiles Neptuno modificados. El hecho de que un edificio a 700 metros de una batería S-400 pudiera ser alcanzado es la prueba más clara de que el paraguas de defensa aérea de Rusia está lleno de agujeros. Los sistemas rusos caros, engorrosos y estáticos son impotentes frente a la tecnología ucraniana barata, rápida y adaptable. La destrucción de un arma del juicio final de $1.000 millones como el A-60, desarrollada durante décadas por un dron o misil relativamente económico, es la mayor ironía de la guerra moderna. Esto se ve como la bancarrota del complejo militar industrial ruso. Mientras Rusia intenta proteger sus armas del siglo XX, Ucrania las está cazando con tácticas del siglo XXI. La consecuencia estratégica más crítica de lo que sucedió en Taganrog es que Ucrania ahora puede presionar a la Fuerza Aérea Rusa desde Crimea hasta Rostov. Taganrog es el centro logístico y técnico del flanco sur de Rusia. Si el complejo Beria se vuelve inoperable y la base aérea de Taganrog Sur se declara insegura, la capacidad de Rusia para defender Crimea disminuirá exponencialmente. Después de atacar las bases aéreas en Crimea, Ucrania ha cortado ahora la arteria principal que abastece a esas bases. Si los A-50 no pueden ser mantenidos, los Tu-95 no pueden ser modernizados y la producción de UAV se detiene, el ejército ruso está condenado a estar ciego y sordo en frentes críticos como Zaporilla y Jersón. Como podemos ver, este ataque no solo tuvo como objetivo una fábrica, sino la logística industrial detrás de la voluntad de Rusia de continuar la guerra. Este no fue un incidente aislado. El vínculo estratégico establecido entre la infraestructura técnica golpeada en Taganrog y los terminales de petróleo atacados en Novorossiysk y Tuapse demuestra la determinación de Ucrania de estrangular el flujo de petrodólares que financian la guerra. El poder militar de Rusia se sostiene por el sustento económico derivado de las ventas de petróleo y gas. Los puertos de Novorossiysk y Tuapse son las mayores puertas de exportación de petróleo de Rusia en el Mar Negro, y este ataque ha aplastado sin piedad esta arteria económica vital que alimenta la maquinaria de guerra del Kremlin.
La reducción de la capacidad de carga de petróleo y la interrupción de la cadena de suministro asestan un golpe directo al presupuesto nacional de Rusia. Esto no solo es una pérdida de ingresos, sino también un mensaje de inseguridad para los compradores internacionales, particularmente China e India. Rusia ya no puede exportar sus productos de manera confiable. Este colapso económico afecta no solo a los mercados extranjeros, sino también al frente interno de Rusia. Los ataques contra refinerías y terminales inevitablemente conducen a escasez de combustible y fuertes aumentos en los precios de la gasolina en el mercado interno. La escasez de combustible aumenta el malestar civil y la presión interna sobre el Kremlin. La gente está entrando en pánico porque no pueden encontrar combustible, incluso si tienen el dinero para pagarlo. Mientras Moscú sueña con congelar a Ucrania, estos ataques han condenado a su propio pueblo al caos logístico y económico del invierno. La columna vertebral logística industrial de Rusia, que apoya su voluntad de continuar la guerra, está siendo desmantelada. El momento del ataque plantea una pregunta crítica. ¿Por qué Ucrania hizo un movimiento militar tan importante en un momento en que el plan de paz de Trump dominaba la agenda global? Porque el acuerdo propuesto coloca casi toda la carga sobre Ucrania. Rusia será recompensada no solo con el territorio que ha capturado, sino también con el resto del Donbass, donde Ucrania ha construido fuertes líneas defensivas. Apoderarse por la fuerza de estas líneas le costaría a Rusia años y un sinnúmero de vidas. Rusia tiene un gran ejército, pero no es infinito. Aún peor, Ucrania tendría que reducir su ejército a casi la mitad y renunciar a capacidades clave que le permitirían atacar profundamente en territorio ruso. Estas capacidades no estaban disponibles al inicio de la guerra, pero se desarrollaron cuidadosamente. Por lo tanto, Kiev busca maximizar sus éxitos militares para entrar en cualquier alto el fuego o negociaciones de paz desde una posición de fuerza. El mensaje es claro: lo único bajo nuestro control es la gravedad de sus pérdidas. Esta escalada militar también ha puesto a Vladimir Putin en una posición políticamente atrapada. La base fundamental del poder de Putin era posicionar a Rusia como una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, los ataques en Taganrog y Novorossiysk destrozaron este mito. La transferencia física y psicológica de la guerra al frente interno de Rusia, el pánico civil y el incumplimiento de la promesa de protección del Estado están aumentando la presión sobre el Kremlin. Si Putin no puede proteger el corazón de la Fuerza Aérea Rusa, no tendrá ni poder ni autoridad a los ojos del pueblo ruso. Esta situación tiene un impacto más peligroso en la carrera política de Putin que solo la derrota en el campo de batalla, la destrucción de su imagen como líder fuerte. Incluso si Putin negocia con Occidente, parecerá débil. Incluso si no responde, será visto como inadecuado por su propio pueblo. Este es un callejón sin salida estratégico para él. ¿Cómo escapará Rusia de esta espiral de caos? ¿Cuánto tiempo más podrán las mentiras del Kremlin sostenerse frente a las realidades concretas sobre el terreno? Veremos la respuesta cuando el próximo objetivo sea destruido. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre nuevos videos, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.